Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa. Estamos en este episodio tercero del programa Líder es. El líder es, o en plural, líderes. Es un juego de palabras, como siempre les decimos. Estoy aquí con el pastor Ernesto y hoy un tema central y es el principio maestro del liderazgo. Un programa muy interesante, ¿no, pastor? ¿Qué tal? Sí, la verdad que hablar justamente, bueno, en primer lugar saludar a toda la audiencia de Radio y Televisión Vida. La verdad que es un gusto, ¿no?, poder estar aquí contigo, pastor. Y bueno, y también tocando, ¿no?, estos temas que yo creo que son muy importantes, ¿no?, el poder hacerlo, que tienen que ver con el liderazgo. Incluso los dos últimos programas estuvimos hablando un poquito acerca, más que nada, del llamado, ¿no?, y de lo honroso que es realmente el llamado al servicio, al ministerio del Señor, ¿no? Y bueno, y en esta oportunidad vamos a ver ahí dos principios que son, yo creo que son fundamentales, ¿no?, en el tema del liderazgo, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Qué bueno. Sí, bueno, después de estos dos programas que en breve los vamos a tener ahí en YouTube para poder verlos, para poder disfrutar. Hemos tenido un muy buen feedback reconociendo también la necesidad de formar líderes también por medio de radio, televisión y también YouTube. En cualquier momento puedes ahí, no solamente de lo que vamos a ir aprendiendo y abriendo las escrituras, sino de la experiencia de aquí de un veterano, ¿no?, de guerra, con todas las experiencias. Yo soy el primer bendecido y esperamos que usted también lo sea, que nos acompañe en este programa Líderes. Así que arrancamos, comenzamos. Muy bien, perfecto. Decíamos entonces principios maestros del liderazgo, ¿no? Y quisiera comenzar un poco hablando, ¿no?, un poquito acerca de del concepto de liderazgo que en términos generales hay en la sociedad. En nuestra sociedad, el concepto que tenemos de liderazgo prácticamente no lo encontramos, Benjamín, en la Biblia, ¿no? O sea que el liderazgo, así como lo concebimos en la sociedad, no lo encontramos en la Biblia casi por ningún lado. Hay algunas traducciones que traducen la palabra liderazgo, pero en cierta manera, en ese papel pasado a lo que es la obra, lo que es la iglesia, tenemos que hablar de siervos, ¿no? Porque en ningún momento, por ejemplo, vemos en la Biblia cuando Dios se refiere supuestamente a los líderes, ¿no? Él no dice, refiriéndose a mi líder Moisés, ¿no?, sino él habla de mi siervo Moisés, ¿no? Él habla de mi siervo David, ¿no? O sea, Dios es como que siempre habla. En la Biblia encontramos la palabra siervo, ¿no? Y fue así como Jesús también, una de las principales cosas que él vino a enseñar cuando estuvo acá en la tierra con los discípulos, una de las primeras cosas que le enseñó es justamente eso, ¿no? Acerca del servicio, ¿no? Sí. Porque no sé si hacer un poquito de recapitulación. Cuando el Señor Jesucristo vino, todos aquellos que reconocían al Mesías, es como que ellos esperaban un libertador político, ¿no? Que los liberara del yugo de los romanos, ¿no? Pero en cierta manera, cuando vieron a Jesús, se encontraron en definitiva con otro tipo de persona. Por eso es que no lo podían reconocer los judíos a Jesús, porque ellos esperaban el Mesías, que iba a venir con otra dinámica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tal es así que los discípulos, al reconocer que él era el Mesías, porque veían lo que él hacía, los milagros, etcétera, etcétera, también pensaban que en algún momento iba a sacar el Señor esa fibra, vamos a decir, militar o de un rey como los de este mundo. Sí. Entonces ya es como que ellos hacían planes para ver a ver quién va a ocupar los lugares de importancia en ese reino, ¿no? Y entonces, bueno, el Señor ahí tiene que ir a saco con sus enseñanzas con respecto al concepto que Dios quería implementar con respecto a que en su reino, en el reino que Él venía a imponer, el reino de los cielos, Él habla justamente de la parte esta de liderazgo, pero él en lugar de eso habla de siervos, ¿no? Totalmente. Sí, vemos ahí, ¿no?
como por ejemplo Herodes hizo, todo rey hacía una obra en su reino y tenía trono. Él dice, mi reino no es de este mundo, ¿no? Pero yo, digamos, aquí la cultura necesitaba ver a ese rey, a ese líder que se estaba levantando con un reino, o que hiciera como hicieron muchos reyes, un cambio que se materializara también en edificios como lo podía hacer el rey actual. Y él dijo todo lo contrario: destruiré este templo en 3 días, ¿no? Todo presidente, rey tiene un programa electoral y tiene que cumplirlo, y todavía no alcanzaban a comprender, porque venía bajo otra cultura, y era la del cielo. Grande es el que sirve, el que se agacha, no el que se empodera, claro, y se pone por encima de todos sus súbditos. Es que vino a poner las leyes, como las mesas las volcó, también volcó los principios de un liderazgo. Claro, es tremendo. Incluso, claro, cuando el Señor percibió que había eso en los discípulos, entonces él ahí en Marcos 10, 43 al 44, él dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Así que podemos decir que Jesús fue un revolucionario, ¿no?, en cuanto a la enseñanza sobre el liderazgo. El término siervo implicaba poco prestigio, poco respeto, poco honor, y a la mayoría de las personas no les atrae un papel, digamos, de poco valor como ese, ¿no? Sin embargo, cuando Jesús lo usó, era sinónimo de grandeza. Y esa era una idea revolucionaria. Cristo enseñó que en el reino de Dios, que en el reino de los cielos, era una comunidad donde cada miembro servía al otro. En cierta manera, eso es lo que el Señor Jesús vino a enseñar. Incluso podemos ver también el apóstol Pablo en sus enseñanzas, por ejemplo, allí en Gálatas 5:13, él dice, servíos con amor, dice, los unos a los otros, ¿no? Jesús sabía que la idea del líder como amante, siervo de todos, no iba a agradar a la mayoría, ¿no? Totalmente. Y así fue que empezó a recibir ciertas reacciones también el Señor por parte de sus discípulos, ¿no? O sea que el contraste entre nuestras ideas de liderazgo y la revolución que Jesús anunció, en ninguna otra parte de la Biblia se encuentra más claro que lo que dice allí Marcos 10, 42, 44. Ahí lo dice bien completo. Dice, mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Así que te imaginas que esos principios es como que viene a explotarle la cabeza y el razonamiento de todos aquellos que le escuchaban, ¿no? Y en especial de los mismos discípulos, que ellos mismos es como que iban ya ellos haciéndose una cierta ilusión de, en ese nuevo reino, por decirlo así, ocupar algún lugar de importancia, ¿no? Así es. Este fue un revolucionario, pero muy revolucionario diferente, ¿no?, a lo que nosotros concebimos. De hecho, Pedro tenía un arma, yo creo que todo el tiempo que lo siguió, esperando, y hasta el último momento ahí la sacó pensando, esta será la noche donde nos levantamos en armas. Sin embargo, vemos que Jesús vino a traer el modelo de liderazgo que predomina, ¿no?, y que debe predominar en los siervos. Y esta idea de liderazgo era tan revolucionaria que aún los más cercanos a Jesús, por ejemplo los discípulos Juan y Jacobo, bueno, todos sabemos, ¿no?, que ellos querían ocupar un lugar a la derecha, a la izquierda, un poco como convencieron a su madre para que la madre fuera a interceder delante de Jesús, y entonces un poquito llevado por esa idea que tenían de los reinos de este mundo. Ajá. Entonces ellos es como que uno quería ocupar un lugar a su derecha y a su izquierda, ¿no? Pero a pesar de que la amistad que el Señor Jesús empezó a tener con los discípulos, Él fue muy, muy claro,
muy claro contra todas esas campañas por alcanzar cargos, reafirmando los principios que él había, de los principios que vino a imponer, ¿no? Entonces, fijaos, ahí en Mateo 20, 22 al 23, hay una cosa muy interesante que el Señor dice, porque aquí en esto que dice Jesús es como que desnuda otro principio que tiene el liderazgo espiritual, el liderazgo según Dios, ¿no? Primero habló el Señor de ser siervos, pero ahora es como que el Señor le habla de otra cosa. Dice, fijaos lo que dice, entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. O sea que cuando ellos le piden eso de ocupar un lugar, uno a la derecha, otro a la izquierda, entonces el Señor Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. Y ahí le hace una pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Claro, el Señor aquí le estaba hablando de sufrimiento. Y ellos no tenían ni idea de lo que el Señor le estaba diciendo justamente con eso, ¿no? De podéis beber el vaso que yo he de beber y del bautismo con que yo voy a ser bautizado. El Señor estaba hablando justamente de todo el sufrimiento que él iba a experimentar, ¿no? Y entonces ellos, claro, como ellos estaban dispuestos a decir todo, dicen, sí que podemos, ¿no? Entonces, y ellos le dijeron, podemos. Y él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, porque después si vemos un poquito la historia, lo que sucede, al final ellos pasan también por el sufrimiento, ellos también pasan por el martirio, podemos decir que ellos bebieron de la copa del Señor y también fueron bautizados con el mismo bautismo, ¿no? Sí. Pero acá el Señor dice, está bien, la verdad que de mi vaso beberéis, del bautismo con que yo soy bautizado, vais a ser bautizados. Pero aquí le dice otra cosa que es clave. Seréis, dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Así que entonces aquí el Señor Jesús le está hablando que en el servicio a Dios implica sufrimiento, ¿no? Y es como que el Señor les está diciendo, ¿vosotros estáis dispuestos a sufrir? Vosotros, está bien, queréis ocupar lugares, queréis estar funcionando en este reino como va a ser establecido. Entonces el Señor es como que les está haciendo ver esa otra cara de la moneda que a nadie nos gusta, ¿no? Porque uno dice, bueno, haces una pregunta, ¿a quién le gusta sufrir? Yo creo que claro, a nadie nos gusta sufrir, ¿no? Entonces Jesús usó esta ocasión para enseñar acerca de dos principios de liderazgo que la iglesia jamás debe olvidar. O sea que por un lado tenemos el servicio y el sufrimiento, que a la vez, yo aquí, por ejemplo, lo descifré en dos partes, ¿no? Por ejemplo, la soberanía del liderazgo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaos, ahí en Marcos 10:40, ahí en la última parte el Señor le dice, bueno, está bien, vosotros estáis dispuestos a sufrir y a todo lo que haga falta. Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Así que el liderazgo espiritual eficaz no viene como el resultado del adiestramiento teológico. Por ejemplo, la respuesta común, ¿cuál hubiera sido? ¿Sí? El honor y la categoría para lo cual ellos deseaban, tenían que ser preparados para ellos y tenían que trabajar para lograrlo. ¿Sí? Sí. Pero aquí vemos la diferencia que había entre la enseñanza de Jesús y el concepto que había en la gente, ¿no? Que era, por así decirlo, el concepto de la meritocracia, como hoy día es todo puntuaje de acuerdo a tu capacidad. De acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu preparación. Ojo que, bueno, y entonces es como que el Señor dice, al final los lugares
no es por los méritos que tú tengas, sino que los lugares pura y exclusivamente los designa el Padre, ¿no? Es Dios el que realmente, Él es el que llama y Él es el que, el dueño, por decirlo así, de los lugares, ¿eh? Dios asigna lugares de ministerio y liderazgo espiritual conforme a su soberana voluntad. Y esto es un principio que lo tenemos que tener en cuenta, porque hay mucha gente que no lo tiene muy claro, ¿sabes? ¿No? Por ejemplo, los títulos de seminario, hay muchos que consideran la importancia. Bueno, yo creo, en definitiva, que es muy importante prepararse. Claro. ¿No? Con esto no estoy diciendo no estudiemos teología, ni nos preparemos, ni estudiemos la palabra del Señor, sino por el contrario, tenemos que estudiar y prepararnos. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Los lugares en el Señor, los lugares para ocupar en el servicio, para ocupar en el ministerio, en definitiva, son asignados por el Señor. Dios es el que tiene planes, Dios es el que tiene propósitos y el Señor es el que los lleva adelante. Fijaos ahí en Juan 15, es categórico lo que dice ahí Juan 15, 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. La soberana elección de Dios da una confianza a los obreros cristianos. Debemos estar seguros que el lugar que ocupamos en la obra de Dios no es por la decisión de un individuo ni de una organización, sino es una designación que viene de parte de Dios. Está bien, es verdad que Dios usa las organizaciones, usa los individuos, usa los ministerios, pero siempre confirmado por Dios, ¿no? Porque en definitiva Dios es el que elige, ¿no? Claro. Por ejemplo, si nosotros estamos, por ejemplo, en un ministerio, estamos en una congregación, y bueno, y estamos luchando y trabajando por andar en el Espíritu y por querer escuchar la voz del Señor, ¿no? Y entonces hay muchas decisiones que se toman en el ministerio, por ejemplo, dentro de lo que es nuestro ministerio, nuestro liderazgo, hay un gran temor en siempre los pasos que se dan darlo, porque Dios está hablando, porque Dios está marcando, porque Dios está mostrando, ¿no? Entonces, claro, las personas que están en la iglesia, que están dentro de lo que es el ministerio, están sujetos al ministerio, pero debemos saber que al final la designación la da el Señor, ¿no? Amén. Y la da el Señor a través de sus siervos, ¿no? Claro. Y algunas veces hasta el Señor las confirma de una forma personal, ¿no? Sí. Por ejemplo, mucho lo que, por ejemplo, yo he experimentado es que yo siempre he estado sujeto a la iglesia, siempre he estado sujeto a mis pastores, pero todas las veces que yo me he tenido que mover, por ejemplo, en la obra, cuando Dios a veces me ha mandado a distintos lugares, Dios puso, por supuesto, el sentir en mis pastores, ¿no? Pero también de una forma personal, Dios me habló confirmándome, ¿no? Entonces, cuando Dios te habla y te confirma en los pasos que vas dando, es como que uno tiene una seguridad especial, ¿no, Benjamín? Así que por eso es muy importante tener en cuenta que el Señor, en definitiva, es soberano en la elección de los lugares que sus siervos tienen que ocupar en la obra, ¿no? Digamos que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Por ejemplo, mi formación no me llama. Mi formación no elige sino que Dios es quien me hace el llamado, quien me escoge, y entonces me formo en esa área. Porque hay personas mucho más válidas para estar aquí a los micros, hay personas mucho más capacitadas, sin embargo no han sido llamadas por Dios. Exactamente. Incluso yo quisiera contarte algo, Benjamín, y de paso también, bueno, contar a nuestros oyentes algo que fue mi propia experiencia. Por ejemplo, cuando yo me entregué al Señor para prepararme para servir al Señor, yo tuve un pastor, y que bueno, lo voy a mencionar, ¿no? El pastor Jorge Pradas, ¿no? Que era un pastor que era catalán y que él se fue a vivir a Argentina y bueno, era un hombre
muy carismático, un hombre que él servía al Señor dentro de lo que eran las asambleas bíblicas, ¿no? Entonces, era un movimiento donde no se creía mucho en el mover del Espíritu Santo, se hacía mucho énfasis en la palabra, en la... que es la formación que yo también tuve, ¿no? Yo en mi familia, yo nací en un hogar en Argentina también que eran creyentes, mis padres, y ellos eran de la iglesia, en Argentina se llama la iglesia de los hermanos libres, ¿no? Y que aquí en España son la iglesia de la Asamblea de Hermanos, ¿no? Y bueno, son una denominación evangélica muy seria en el estudio de la palabra, ¿no? Que con el tema de la doctrina siempre hace mucho énfasis en la sana doctrina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es como que Dios no han recibido mucha luz con respecto al mover del Espíritu Santo, ¿no? Entonces como que siempre han estado resistiendo esa parte, ¿no? Sí. Pero resulta que el pastor Jorge Pradas, él pertenecía a esto, y en el año 67 vino un mover del Espíritu Santo en Argentina, poderoso, donde muchos recibían el bautismo del Espíritu Santo, y por ejemplo, se produjeron muchas divisiones en las iglesias tradicionales, ¿no? Porque, por ejemplo, la iglesia de la Asamblea de Hermanos, la iglesia pentecostal, la iglesia metodista, bueno, todas las iglesias tradicionales, de golpe había gente que empezaba a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y se armaba una revolución tremenda en la iglesia, ¿no? Wow. Y entonces había mucha gente que las expulsaban de las iglesias, ¿no? Y justamente este pastor, él recibió el bautismo del Espíritu Santo y lo expulsaron de su iglesia, de donde él estaba. Entonces, claro, él se encuentra, un hombre que era un líder en la iglesia. Es más, él tenía un carisma, este hombre tan grande, que él tenía un grupo de teatro y que recorría casi toda Latinoamérica haciendo obras de teatro, evangelizando y todo esto. Aparte tenía varios libros de poemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando Dios lo toma con su Espíritu Santo a él, es como que Dios, como tenía esa gracia de ese carisma, de escribir poemas, etcétera. Entonces él estaba en los cultos y de golpe él empezaba a cantar una canción de algo que, por ejemplo, estaba pasando en el culto. De golpe él sentía y le salía una canción que tenía que ver con lo que estaba pasando en el culto. Fíjate, ¿no? Y entonces, bueno, entonces dentro de lo que fue ese movimiento, todos aquellos que eran músicos tenían que estar preparados, saber tocar de oído, porque él se ponía a cantar y había que seguirlo, ¿no? Y a veces 2, 3 canciones salían por culto, ¿no? Wow. Incluso en ese movimiento llegó un determinado momento que se cantaban solamente las canciones que salían en los cultos, porque era así, un fluir tremendo. Pero claro, el pastor, entonces él siente que Dios lo llamaba a abrir iglesias, ¿no? O sea, empezó a tener como una visión misionera y él sabía que tenía que abrir iglesias. Pero claro, si Dios le daba a él un ministerio de abrir iglesias, de abrir obras en otros lugares, él dice, bueno, ¿cómo hago para preparar obreros? ¿No? Él, por ejemplo, no estaba de acuerdo con los seminarios bíblicos que funcionaban como la capacitación de cualquier profesión, ¿no? Yo no sé, hoy yo no conozco lo que es digamos, hay distintos tipos de seminarios bíblicos, pero yo recuerdo que en aquel tiempo los seminarios bíblicos que habían se preparaban como si fuera una ciencia exacta. Por ejemplo, eran 3 años de estudio de teología, bueno, y dentro de los estudios de teología había estudios de historia de la iglesia, bueno, todo el pack que podríamos decir que se estudia para servir al Señor, ¿no? Y después de 3 años de estudios, tú te recibías de pastor. O sea, te daban un diploma y te recibías de pastor, ¿no? Entonces, él es como que, él dice, no puede ser, porque los ministerios no te lo dan un instituto, no te lo dan un instituto bíblico, no te lo da una institución. La Biblia dice que los ministerios te lo da el Espíritu Santo, ¿no? Entonces él, como él no estaba de acuerdo con los institutos bíblicos,
Entonces él dice, yo tengo que crear algo con lo que yo pueda discipular a los obreros, ¿no? A preparar obreros para que en el futuro sean pastores y bueno, y puedan ser formados, ¿no? Entonces él, ahí es donde él crea una casa de discipulado que le llama Casa Bíblica. Entonces, ¿qué consistía la casa de discipulado? Esa casa de discipulado consistía en que un matrimonio pastoral se iba a vivir a una casa grande y en esa casa venían a vivir con ellos los jóvenes que querían prepararse para capacitarse para el ministerio, ¿no? Sí. Porque él decía, yo tengo que capacitar, preparar obreros, darles una formación, ¿no? Una formación como obreros. Y después Dios ya designará quiénes son pastores. Y Dios es el que da los ministerios y Dios también es el que dice a dónde tienen que servir. Claro. ¿No? Pero él era consciente que a los obreros había que prepararlo, ¿no? Entonces aquellos que tienen un llamado para servir al Señor entraban a esas casas bíblicas que eran como casas de discipulado y empezaba el trabajo de formación, ¿no? Y entonces ahí que es un poco lo que quiero contar en cuanto a la preparación, que no quiere decir que esto sea irrefutable, ¿no? Simplemente estoy dando algunos principios que por lo menos a este siervo le sirvió para formar obreros y para crear una institución que hoy, ¿no? Como vosotros sabéis, es un movimiento que tiene iglesias en distintas partes del mundo, ¿no? Incluso yo fui formado también en una de esas casas y bueno, también soy uno de los pastores que andan por distintas partes del mundo, ¿no? Que hemos recibido fruto de esa formación, ¿no? Sí. Sí. Entonces, por eso acá yo le he titulado, él tenía un sistema de formación de obreros que era como una mesa de 3 patas. Una mesa redonda, ¿eh? Esta mesa, 4 patas tiene. ¿Tiene 3 patas esta? 4. No, tiene 4. Esta está formada en fin. Pero bueno, una mesa, sí. Todos sabemos lo que es una mesa de 3 patas, ¿no? Sí. Es fundamental que estén las 3 patas. Si te falta una, la mesa se cae, ¿no? Entonces él mínimo hablaba, 4, mínimo 3 para que se sostenga, ¿no? Para que se sostenga, sí. Entonces él hablaba siempre de una mesa de 3 patas, ¿no? Él concebía así el tema del obrero. La primera pata, ¿cuál era la primera pata? Era, estamos hablando del trabajo de formación de los obreros, ¿no? De estos obreros que se van a preparar para servir al Señor en el futuro. El Señor será el que después seguramente a estos el Señor los llamó para que se preparen, pero después el Señor confirma, decir, bueno, fulanito de tal, son apartados, el Señor le da el ministerio pastoral, a este otro le da, qué sé yo, ministerio profético, o evangelista, o el ministerio que sea, y ya Dios mostrará dónde tendrán que servir, ¿no? Pero el trabajo de las casas bíblicas era ese trabajo de formación que era la mesa de 3 patas. Muy bien, vamos a la primera pata. La primera pata sería la parte espiritual. O sea, es tu relación con Dios, que incluye la vida devocional, el estudio de la palabra, la formación teológica. Así que, por ejemplo, en esas casas de discipulados que después se fueron abriendo en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, la primera esta casa bíblica que hubo era en Quilmes, en Buenos Aires. Pero después, como se fueron abriendo, se fueron uniéndose al ministerio gente de otros lugares, porque como te decía, todo esto comenzó en un mover del Espíritu Santo que hubo en Argentina. Se fueron abriendo iglesias en otras ciudades, y en esas otras ciudades, como el modus operandi era esto, formar obreros, formar discípulos, se iban abriendo otras casas bíblicas también, ¿no? Había una casa bíblica en Quilmes, otra casa bíblica en una ciudad que se llama San Nicolás, otra casa bíblica en Santa Fe, después se abrió una casa bíblica aquí en Buenos Aires, en España, aquí en Barcelona, una casa bíblica en
en Ainsworth, Inglaterra, bueno, y así se fueron abriendo distintas casas bíblicas en diferentes lugares. Después había intercambios de alumnos, por decirlo así, ¿no? Y bueno, eso llevó también a que muchos, qué sé yo, que haya argentinos casados con alguna inglesa o algún qué sé yo, algún español casado con alguna argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la primer pata, la relación con Dios, incluye la vida devocional, estudio de la palabra, formación teológica. En eso era un énfasis fuertísimo, ¿no? Tener tu tiempo de oración. Bueno, se hacía mucho énfasis en la parte espiritual y que bueno, que la verdad que era tremendo también, ¿no? Estudiar la palabra, etcétera, etcétera. Cuando hablamos aquí de formación teológica, era la casa bíblica, ¿no? Que el obrero se formara ahí en esa casa bíblica. Aparte de su devocional personal, se formara en claro, ahí mismo, o sea que ahí mismo el pastor nos daba estudio bíblico, estudio de teología, estudio de historia de la iglesia, etcétera, etcétera, homilética. Bueno, así se fueron añadiendo. Al principio no había muchas materias, pero después se fueron añadiendo cada vez más. A medida que gente iba capacitándose, se iban añadiendo más materias, ¿no? en la parte de esa formación espiritual, que entraba la parte intelectual, la parte teológica y sobre todo tu relación espiritual con Dios, ¿no? Que es fundamental en la vida de un obrero, de un líder, ¿no? La segunda pata era la vida comunitaria, aprender a convivir con otros. Una de las cosas que decía nuestro pastor es, yo no puedo concebir a alguien que pretenda servir a Dios que no haya vivido en comunidad, ¿no? O sea que vivir en comunidad es como que era una experiencia obligatoria, ¿no? Y justamente eso era lo que pasaba. Cuando tú entrabas a una de estas casas de discipulado, tenías que vivir en comunidad, ¿no? O sea que entonces, claro, en la vida de comunidad Dios hace tantas cosas, tantas cosas, porque te ayuda a desembarazarte de tu egoísmo, aprender a compartir con otros. Por otro lado, a veces nosotros decimos en la iglesia, yo veo que a veces experimentar el amor de Dios a veces es muy superficial, ¿no? Claro. Porque tú, por ejemplo, tú vas y te abrazas con un hermano y le dices yo te amo, ¿no? 2 horas te dan la mejor versión tuya. Pero después no lo ves en toda la semana, ¿no? Pero cuando lo tienes que ver todos los días, claro, y cuando tienes que compartir. No, claro, tarde o temprano tu temperamento se expone, ¿no? Te ves desnudo y, por ejemplo, Jesús con los discípulos fueron 3 años y medio. O sea, claro, una formación casi diaria, intensiva. El vivir en comunidad te lleva a esa formación intensiva donde todas las áreas, no solamente la cognitiva, a nivel aprendizaje, ¿no? de letras, sino en la práctica, como estos módulos duales, donde ahora se lleva mucho el dual. ¿Qué es el dual? Es formación intelectual en la mañana y formación elemental llevada a la práctica, ¿no? En cuanto ya a las funciones de lo que has aprendido en la mañana, la práctica llevada a cabo, ¿no? El fin, el sujeto, el objetivo desarrollado. Y ahora quiero decir, ¿y si no tengo la oportunidad de estar en una casa? Por ejemplo, yo me siento como obrero que Dios me formó y me llevó a la casa pastoral. Estuve varios años conviviendo con mi pastor Fernando y mi pastora Ana, claro, donde reconocieron, me vieron literalmente en paños menores en todo lo que yo era. Es que ahí no podés engañar. Tú vives en común, tú puedes aparentar en la iglesia, pero en tu casa ya tarde o temprano te tienes que mostrar cómo eres. Claro. Ahí es donde salen tus defectos, ahí salen todas tus mañas, tus malas costumbres. Claro. ¿No? Tienes que aprender a convivir, como dice la Biblia, con los que son difíciles de soportar, porque
en la iglesia. O que los demás aprendan a convivir contigo, que es difícil. En mi caso yo era súper difícil. Exactamente, claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, toda esa experiencia la teníamos en la vivir casa. en comunidad. Y entonces ahí ya cada uno, claro, si vivíamos juntos, ya nos conocíamos de qué pata rengueaba cada uno, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y entonces era una lucha, porque tenías que pelear esa batalla también por amar a tu hermano, por llevarte bien, saber que tu relación con Dios también dependía de que estés bien con tu hermano, ¿no? Claro. Entonces todo eso fue un ejercicio espiritual tremendo, impresionante, ¿no? Que realmente nos llevó a entender lo que es vivir. Fíjate que una cosa curiosa, algo que a mí me llama también mucho la atención, si nosotros nos ponemos a ver la iglesia del principio, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿a qué les guió el Espíritu Santo prácticamente en primera instancia? Empezaron a tener una necesidad de estar los hermanos juntos, que dice que vendían sus propiedades y se iban a vivir en comunidad. ¿No? Entonces ahí les tocaba pagar. Yo creo que cada uno de ellos pagó ese precio de vivir en comunidad y de amarse con sinceridad y con integridad, ¿no? Entonces es como que Dios también a la iglesia del principio la llevó a vivir en esa comunidad. El pueblo de Israel, en el desierto. Fíjate, una macro comunidad, pero ahí estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común, ¿no? Bueno, hay que aprender a vivir eso, ¿no? Y eso no es fácil. No es fácil a personas egoístas como somos los seres humanos. Bueno, eso rompe, quiebra muchas cosas en la vida, en el corazón, ¿no? Totalmente. Así que bueno, así que eso fue una experiencia muy, muy buena, ¿no? O sea que la segunda pata era la vida comunitaria, aprender a convivir, y es una prueba práctica de lo que es el verdadero amor. Y yo creo, ¿no?, que quizás Dios no a todos le pueden tener la oportunidad. En el caso tuyo, tú dices, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a vivir con tu pastor, que era también tu suegro, y bueno, y ahí un poquito has tenido que renunciar a muchas cosas y aprender lo que es renunciar a veces a muchas cosas para compartir tu vida con otros, ¿no? Quizás no a todos Dios los lleva a vivir esta experiencia, pero yo creo que tenemos aquellos que quieren servir al Señor, que sienten que tienen un llamado. Yo creo que es muy importante también pedirle al Señor que el Señor te ayude y que busques de tener esa relación comunitaria con los hermanos, ¿no? Sí. Aunque Dios no te lleve a vivir con tus hermanos, pero que puedas tratar de tener tiempos para estar los hermanos juntos, ¿no? Por eso yo digo, una de las cosas que la iglesia, en términos generales, tenemos que hacer seguido, es tratar de tener momentos, tiempos, de estar los hermanos juntos, ¿no? Sí. De poder ir al campo, de ir de picnic, esos momentos de convivencia, donde podemos conocernos más, ¿no? Y poder vivir lo que dice la palabra de Dios, amar a los que son difíciles de soportar. Eso es algo que produce en la vida y en el corazón algo muy, pero muy, muy bonito, ¿no? Y que después Dios, por supuesto, que lo usa también en su obra, ¿no? Porque después en la obra a veces Dios te lleva. A mí me ha pasado que muchas veces he tenido que ir a lugares donde si no hubiera pasado por esa experiencia comunitaria, quizá no hubiera podido hacerlo, ¿no? Sí. Porque sí. Esa experiencia comunitaria, de cierta manera, me ayudó, me capacitó para tener otro tipo de... Y te cura de espanto, ¿no? Otro tipo de experiencia, ¿no? Sí, claro. Sí. Incluso, es más, una de las cosas también que yo, por ejemplo, como yo, dentro de lo que era la Casa Bíblica, yo también llegué cuando yo entré, después fue uno de los líderes y gente que ha estado muy involucrado en el liderazgo también de las casas, ¿no? Trabajando, sirviendo. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo les decía a los chicos, a los jóvenes,
hay que aprender a comer de todo. Tú quieres ser un siervo de Dios y que vas a ir a visitar y a servir en otros lugares. Tú no puedes ser tan tisquimisqui que claro. yo esto no como. No, hay que esto yo, ¿me entiendes? No puedes hacer eso. No puedes venir con exquisiteces. Yo siempre he dicho, tienes que tener para servir al Señor un estómago misionero. Exacto. Te sienta, lo que te pongan lo vas a comer. Tú tienes que comer. No, tú no puedes ir mira, tú puedes ir a una casa de una persona pobre y esa persona pobre te está, por honrarte, te está poniendo lo mejor que tiene. Claro. ¿Sabes si tú se lo desprecias y le dices a mí no me gusta? No, yo no como. No, una falta de respeto. Claro. No es solo una falta de respeto, es que le haces un daño tremendo. ¿No? A mí me pasó, por ejemplo, en algún lugar, una vez yo me acuerdo que estábamos de viaje con mi pastor, yo lo iba acompañando a mi pastor, y fuimos de Argentina, fuimos a Paraguay, fuimos a una ciudad, un pueblito, que eran la gente muy pobre, y bueno, las calles de ese pueblo, las calles todas eran de tierra, ¿no? Y en la casa donde nos hospedaron, la mujer cuando nos servía la comida, yo enseguida me di cuenta, yo dije, wow, acá lo que habrá pasado a esta gente, me ponían la comida y te miraban la cara. Me decía, a ver qué cara pone este, ¿no? Y así que tenías que poner tu mejor cara y comerte lo que te pongan, ¿no? Sí. Entonces, yo una de las cosas de las terapias que tenía a modo de formación era también que yo le enseñaba a los chicos, a los jóvenes, era el tema de la comida. Claro. Incluso como a mí muchas veces me tocaba viajar, iba a veces con algunos grupos de jóvenes porque teníamos iglesias en distintos lugares y a veces yo tenía que hacer una gira visitando las iglesias y llevaba mi grupo de alabanza, los grupos de jóvenes que iban conmigo. Entonces yo lo primero que le decía, los que vienen, si tú no estás dispuesto a comer lo que te pongan en la mesa, no vienes conmigo. Claro. No vienes al viaje conmigo. Y incluso es más, a algunos los tuve que dejar de llevarlos conmigo porque eran muy delicaditos de comer, ¿no? Yo digo, no podemos nosotros, si vamos a servir, no podemos dañar a las personas con actitudes así de ese tipo, ¿no? Bueno, nos estamos metiendo ahí con muchas cosas de los obreros que son pormenores, pero bueno, yo creo que alguien que escuche esto puede ser que le haga bien, ¿no? Que luego cuando se vea, ¿no? en la obra envuelto, no diga, pero esto a mí no me avisaron de que iba a ser así, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien, y la tercera pata, esto es muy importante, ¿eh? La tercera pata es la vida laboral. El obrero del Señor debe ser alguien que le ha perdido el miedo al trabajo. Es más, el obrero del Señor tiene que ser un buen trabajador. Sí. Dicho en otras palabras, hay que aprobar la materia trabajo. Lo que nos decía nuestro pastor, dice, yo no concibo a alguien que pretenda servir al Señor y que no le guste trabajar, ¿no? O sea, y no solamente trabajar, sino estar dispuesto a trabajar de lo que sea, ¿no? Para sacar adelante tu vida, tu casa, tu familia. Por ejemplo, dentro de lo que era este movimiento, todos aquellos que por ejemplo salíamos de las casas bíblicas y que después Dios nos dio un ministerio pastoral y que nos enviaban a la obra, a ninguno nos enviaron a la obra con sustento económico. O sea, a todos nos mandaron a la obra a buscarnos las habichuelas, o sea, a trabajar y a servir. Trabajar y servir. Después, si la obra crecía y la obra daba para sostenerte, entonces ahí podías estar a tiempo completo. Pero hasta que no sucediera eso, había que trabajar, ¿no? Y entonces, claro, alguien que quiera servir al Señor de esa forma no puede estar con pretensiones en cuanto al trabajo, ¿no? Yo recuerdo que al primer lugar donde a mí me enviaron a servir al Señor, claro, yo tuve que salir a buscar trabajo. Y claro, un momento en Argentina que había muchas dificultades, en la ciudad donde había ido no había trabajo, y claro, entonces tuve que ir, presentaba mi currículum, ¿no? Y claro,
me llaman justamente de una empresa que era la cooperativa eléctrica del lugar, ¿no? Que justamente ese año el ayuntamiento no había liberado digamos, los cables de alta tensión de la corriente, porque casi prácticamente en Argentina y casi todos los países de Latinoamérica, todos los cables de alta tensión de las ciudades son exteriores, no están de una forma soterradas. Claro, o sea que están todos por aire. Entonces, y casi todas las ciudades tienen árboles en las calles para la sombra y todo esto. Entonces todas las aceras tienen sus árboles y los árboles crecen y se van metiendo entre medio de los cables de alta tensión. Entonces el ayuntamiento lo que tiene que hacer es todos los años podar los árboles para que las ramas no interfieran con los cables de alta tensión. Pero justo ese año el ayuntamiento no había hecho ese trabajo, entonces había una cooperativa, que era la cooperativa eléctrica de la ciudad, que se encontró con que tenía que contratar cuadrillas para que vayan a podar árboles, ¿no? Entonces, claro, a mí me llega una cédula de llamada de la cooperativa, se ve que estaban formando cuadrillas para podar árboles, entonces yo voy y me presento. Claro, cuando el ingeniero me ve a mí, no sé, la pintita que me vio a mí de un chico de ciudad, qué sé yo, a la par de los candidatos que iban para ese trabajo, entonces él la agarra y me dice, escúchame, ¿usted sabe para qué es el trabajo? Y yo le dije, sí, eso es para podar árboles, ¿no? Me dice, bueno, pues yo estuve viendo su currículum, pero usted es para trabajar en una oficina, no para andar arriba de los árboles. Y yo le dije, mire, yo necesito trabajar. Me dice, ¿pero usted subió alguna vez a algún árbol? Me dice, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿alguna vez usted ha podado? Le digo, no, pero si usted me dice dónde tengo que cortar la rama, yo la corto, pero por favor no me deje sin trabajo, ¿no? Y me contrataron. Así que andaba en mi primer trabajo, me acuerdo que en mi obra misionera fue andar podando árboles en la ciudad, ¿no? Y de paso iba orando por la ciudad y todo esto, ¿no? Claro. Pero claro, a otros quizás se les podría haber caído los anillos, ¿no? Para hacer ese trabajo, ¿no? Pero yo había aprendido, en mi formación, había aprendido que yo tenía que estar dispuesto a trabajar de lo que venga, ¿no? Sí. Y yo sabía que si yo estaba orando para que el Señor me dé un trabajo y yo estaba dispuesto a trabajar de lo que haga falta, Dios después me iba a abrir otras puertas, ¿no? Sí. Y así fue, la verdad. Dios me bendijo a mí en esa ciudad, después con un buen trabajo, pero el primero fue ese. Sí. Y muchas veces Dios nos prueba. Yo veo en la Biblia ese patrón donde Gedeón lo encontró trillando el trigo en el lagar. A todo el que le ofrecía al Señor ven y sígueme, lo encontraba trabajando en las labores. Es decir, Dios no va a buscar gente holgazana, gente que no sea trabajadora, esforzada, no. Y de hecho hay personas, y yo he llegado a ver personas que creo entender que han visto el ministerio como un escapismo, pero fíjate que lo han idealizado y no han sabido realmente entender lo que es el servir al Señor, que es trabajar. De hecho, lo que cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de una diaconía, que es el servicio. Y hay personas que han idealizado y tú lo notas cuando hablas con las personas. Cada vez esta idea se va perdiendo, pero quizás antes era algo más común. Personas que decían, ay, si el Señor me llamara a mí y dejara de trabajar. Y yo, ¿cómo? ¿En qué momento vas a trabajar más? O sea, yo el otro día le decía a la iglesia, hablaba con un pastor y me decía, wow, es una bendición que el Señor te llame al ministerio y te pueda dedicar a la palabra. Y poder meterte en la palabra. Y digo, wow, a mí me encantaría eso. Digo, mi ministerio, más que un estudioso de la palabra, se corresponde más a un bombero apagando fuegos. Hay etapas, hay semanas y hay semanas. Pero yo le decía a la iglesia, no quiero desprestigiar el llamado para nada. Es la mayor bendición servir al Señor.
¿pero qué vas a trabajar? Yo recuerdo, estábamos aquí un día de un afán de trabajo, de tantas cosas en las que teníamos que estar, pues muchas veces la obra es inmensa y los obreros pocos, trabajando en temas de radio y tele. Habíamos estábamos remodelando los estudios, y cuando estábamos en todo ello, estamos ya acabando, yo no daba más. Yo estaba aquí tan cansado, y a las tipo 7, cuando ya decíamos, bueno, nos quedará una hora, recibo una llamada de una persona que queda completamente desahuciada en la calle. La echan del piso donde estaba. Pastor, ayúdeme a hacer una mini mudanza. No, son 4 cajas. Y yo, ¿a quién llamo? Vamos. O sea, pero yo no podía con mi vida. Me busqué, me agencié una furgoneta. Llegué al lugar. Había un momento difícil ahí, tenso. La persona que le estaba echando, había un malentendido, tal. No eran 4 cajas, eran 4 viajes de furgoneta. Terminé a las 11:30, 12 de la noche, cansado, imagínate, fatigado. O sea, y eso es lo que te encuentras hay que estar dispuestos a trabajar. Exactamente. Y luego estás dispuestos a nunca. O sea, yo tengo la conciencia y vivo pensando siempre, Señor, si tú quieres que yo trabaje fuera, incluso es un privilegio trabajar en cualquier cosa, porque también pierde el concepto de yo sigo trabajando. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Si yo trabajo podando árboles, lo voy a hacer para el Señor. Es un medio de sustento en un momento dado, es una coartada para traer economía, quitarle la carga a la iglesia, al ministerio, pero le sigo sirviendo al Señor, soy pastor ahí. Es decir, mi economía de la fuente de ingresos que yo tenga no depende de mi identidad, mi ministerio, mi llamado. Totalmente, yo soy pastor allá, más allá de lo que yo esté llevando a cabo. Fíjate que esta semana pasada estábamos ahí en el discipulado en Alcantarilla, justo estábamos hablando, justamente llegó un punto que estábamos hablando de Eliseo, el llamado de Eliseo. Qué tremendo cómo fue, cómo Dios lo llamó, pero ¿qué estaba haciendo Eliseo? Y justamente hablamos de eso, de que Dios, si tú te pones a revisar la Biblia, todos aquellos que Dios ha llamado al ministerio estaban ocupados, todos estaban trabajando. Y entonces ahí lo encontramos a Eliseo, que dice que estaba arando con 12 yuntas de bueyes, ¿no? Y él llevaba una yunta, así que se ve que Eliseo era un hombre que tenía un cierto nivel económico, ¿no? Sí. Tenía tierra, tenía... No sé si dice específicamente la Biblia que él estaba en el último de los arados, manejando en una función como un líder desde atrás, manejando o organizando esas 12 yuntas de bueyes, y dicen los estudiosos que era una familia pudiente para tener 12, eran campos importantes, es decir, necesidad no la tenía. O sea, el llamado no viene para ver qué hacemos con esta persona que no tiene dónde caerse muerta, hablando vulgarmente. O sea, tenía, digamos, organizada la vida. Exactamente. Podía seguir viviendo en el negocio familiar y viviendo mejor que a lo mejor lo que se le estaba por proponer. Claro, sí, e incluso es más, él renuncia a todo. Y es como que entra en un nivel de pobreza, porque fíjate que en aquel tiempo los profetas vivían de la caridad. No estaban sostenidos económicamente, porque por ejemplo dentro de lo que era el sistema del templo, por ejemplo los levitas, los sacerdotes, ellos vivían del templo, vivían de las ofrendas y de todo lo que se traía para el Señor, y eso ya Dios lo había determinado de esa manera, pero los profetas, ¿de qué vivían los profetas? Los profetas vivían de caridad, vivían por fe, en definitiva, ¿no? Entonces, al final, fíjate que Eliseo lo encuentra trabajando, Elías, él recibe el llamado, él lo deja todo y se va a servirle como siervo a Elías, ¿no? Porque dice que le servía, ¿no? Entonces, yo lo que le decía a los hermanos es que si nosotros revisamos todos, incluso los discípulos del Señor, cuando empieza a llamar a cada uno de sus discípulos, uno eran pescadores, el otro cobrador de impuestos, el otro era todo obrero, toda gente trabajadora, ¿no? Que dejaron sus trabajos para
para seguirle al Señor, ¿no? Y después ahí surgió algo que me pareció interesante también comentarlo y decirlo, ¿no? Yo creo que cuando Dios también te llama, por ejemplo, yo creo que no vemos en ninguna parte que Eliseo tenía esposa, tenía hijos, se ve que era un hombre solo, por eso es que él pudo dejarlo todo y seguir a Jesús, seguir a Elías, ¿no? Sí. Entonces es como que quizás ese llamamiento de Dios a seguirle y servirle, ¿cómo se podría aplicar a la iglesia de hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo encuentro, hay distintos hermanos en la congregación donde yo pastoreo que sienten el llamado de servir al Señor, pero tienen sus trabajos y no pueden dejar el trabajo porque tienen su esposa y tienen sus hijos, ¿no? Claro. La palabra del Señor dice que el que no sustenta, el que no provee para su casa, les contaba como pecado. Dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea, tu primera responsabilidad que tú tienes es tu casa, es tu esposa, tu familia, tus hijos, ¿sí? Tú tienes que ser serio y responsable con eso, ¿no? Entonces, Dios al que tiene esa responsabilidad, quizás Dios no te va a llamar a que dejes todo eso para servirle, ¿no? Sí. A no ser que Dios, de alguna manera, provea la economía, claro, para que tú puedas no descuidar esa función de tu casa, de tu familia, ¿no? Entonces, me ha pasado a mí estos días con varios hermanos que han venido un poquito a comentarme esto, decir, bueno, pastor, yo quiero trabajar, quiero servir en la iglesia, pero claro, es que estoy tan ocupado con mi trabajo y tal. Y yo lo que agarré y les dije, quizás Dios, para que le sirva, no te está pidiendo que dejes tu trabajo. Quizás te está pidiendo que te esfuerces más para servirle al Señor. En tu trabajo. ¿No? En tu trabajo y fuera de tu trabajo también. Claro. Porque a veces tú dices, bueno, yo ya cumplí mis horas, yo nada, ¿qué voy a ir a la iglesia ahora? ¿No? Y te quedas en tu casa, y total estoy cansado, ya está, y qué sé yo, y te tomas tu descansito, ¿no? Si tú tienes el llamado del Señor y tienes tu trabajo, bueno, si es un día miércoles que hay culto, o jueves, depende de la iglesia donde estés, sal de tu trabajo y ve a la iglesia. Claro. Dale esas horas también al Señor. Entonces, sí estoy cansado, pero si tú quieres servir al Señor, esfuérzate y vas a ver cómo el Señor te va a multiplicar las fuerzas, ¿no? Esfuérzate de tu trabajo, desde tu condición. No esperes a que cambie tu condición laboral para servir a Dios. Claro. Para demostrar algo que no has sido, ¿no? Porque en el reino de Dios, ese reino que vino el Señor a mostrar a sus discípulos, no así, no de esta manera como la de los hombres, así en mi reino. Es que Dios llama, ¿verdad?, a personas que están ya funcionando, es decir, en el reino no se impone un llamado, sino que se reconoce un llamado. Para mí es muy importante. Claro, totalmente. Entonces, reconocerlo, no cuando puedas, funciona como tal, entonces es una selección. No, se reconoce algo que ya está en funcionamiento, en marcha. Claro, es un poco lo que decimos, ¿no? Lo vemos a través de la palabra, ¿no? ¿Quién es el que da el ministerio? Dice que el Espíritu Santo es el que reparte, ¿no? Y él es el que reparte, el que da realmente los ministerios. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Una iglesia que anda en el Espíritu, lo que hace simplemente es reconocer el ministerio que Dios le ha dado y confirmarlo. ¿Entiendes? ¿No? Claro. Es reconocer y confirmar lo que ya Dios ha dado, sí, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver también en nuestro movimiento, que todas aquellas personas que son enviadas a la obra como pastores, no es su primer, vamos a decir, bueno, quizás su primer pastorado solo, pero ya en la iglesia han estado trabajando, funcionando y sirviendo como pastores, ¿no? Totalmente.
Así que entonces el ministerio no es que te lo da la iglesia o te lo dan cuando tú eres enviado, sino que el ministerio te lo da el Señor y la iglesia es el que lo reconoce y la iglesia es la que lo confirma, ¿no? Amén. Amén. Muy bien, entonces siguiendo adelante con, por ejemplo, de estas casas bíblicas salieron jóvenes a la obra que Dios fue confirmando en los distintos ministerios. Entonces, hoy por hoy somos una gran cantidad de pastores que estamos diseminados en distintas partes del mundo y que hemos recibido esa formación, ¿no? Hoy por hoy las cosas han cambiado muchísimo. Yo sé que hoy estas casas bíblicas siguen funcionando en distintos lugares, pero no sé bien ahora cuál es la dinámica que siguen, ¿no? Sí. Pero bueno, yo un poco cuento lo que fue en el tiempo en que yo pude vivir y experimentar eso, y que me pareció a mí muy bueno en esta enseñanza traer a colación, ¿no? Sí. Qué importante es tener en cuenta este aspecto de la capacitación en cuanto al obrero y en cuanto de aquellas personas que son llamados al liderazgo, que de acuerdo al concepto de Jesucristo son siervos que sirven en la obra del Señor. Entonces, las 3 patas: relación con Dios, tu vida espiritual, vida comunitaria y la vida laboral, ¿no? De lo que estamos dispuestos a llevar a cabo. Muy bien. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ninguna de esas patas puede faltar. Claro. ¿Me entiendes? Porque si no, ya tenés una mesa que se cae, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, y sobre esa base es que hemos recibido nosotros esa formación. No sé cómo estamos con el tiempo. Sí, hemos completado la hora. Sería para la semana que viene seguir con otros puntos que tenemos acá el siguiente episodio, ¿no? Que veremos, porque hablabas de 2 principios, y uno era la soberanía. Sí. Dios nos escoge, no nos llamamos, nosotros no nos escogimos, es soberanía de Dios, el sentarnos. Dice Jesús, ni yo mismo soy el que elijo, es mi Padre. Amén. Era como el aceite, era tres en uno, ¿no? Qué importante es este detalle, ¿no? Y después para otro programa dejaremos lo que es el sufrimiento del liderazgo espiritual, ¿no? Que es esto que le dijo el Señor: podéis beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizado con el bautismo que voy a ser bautizado. Y ahí vamos a ver un poquito la parte de sufrimiento que también tiene el liderazgo, y que es muy importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Totalmente. Porque fíjate que la palabra del Señor nos enseña que nosotros también tenemos que calcular el costo, ¿no? Cuando el Señor te llama, tienes que calcular y decir, bueno, a ver, estoy dispuesto a dar el paso que me han dado. No tengo que ignorar a lo que el Señor me llama, ¿no? Y de eso tenemos que ser realmente conscientes, ¿no? Totalmente, sí. Pues estamos en esta formación de líderes y en estos consejos que ayudan. Hay algo que me gusta, que creo que tendrá mucho que ver con el sufrimiento del liderazgo espiritual, el espíritu de servidumbre, y es esto, y es que el Señor su reino no lo empoderó desde un trono, sino desde una toalla. Ahí están esas 2 T's. No desde un trono, sino desde una toalla. Casi parecen palabras que empiezan igual, pero acaban de forma muy diferente. Una poniéndose, alzándose, y otra humillándose hasta el punto de servir con su toalla a los siervos. Pues creo que vamos a hablar de esta servidumbre, el ser siervos, ser llamados siervos, porque si podemos decir un sinónimo de obrero, de pastor, de ministro, sería siervo, que es una palabra que últimamente escucho menos, ¿no? Y que tenemos que tener ahí. Quizá, esto lo vamos a ver en el próximo estudio, pero hay una cosita que me ha quedado ahí un poquito en el tintero, antes de meternos ahí en el tema este del sufrimiento, es, por ejemplo, ¿cómo es que recibimos esa confirmación de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios nos quiere realmente mover a un lugar, ya que decimos que Dios es el que asigna los lugares, ¿no? Entonces,
yo quisiera contarles algunas experiencias que yo he tenido, cómo Dios realmente se aseguró en mi vida, por ejemplo, de confirmarme que era Él el que me estaba moviendo y el que me estaba enviando, ¿no? En las distintas veces que a veces nos hemos tenido que nosotros mover, ¿no? Lo he hecho, sí, en sujeción a los pastores a los cuales estaba sujeto, pero como Dios también, por otro lado, ha querido que a mí me quede claro que era Él el que me enviaba y no los hombres, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy interesante que me gustaría también poder compartirlo para que seamos edificados en ello. Qué bueno. Pues ha sido un placer, Pastor Ernesto, conocer las raíces, conocer, pues así, de forma más profunda, aquí con microscopio, no solamente tu vida, sino la vida de un obrero, desde su llamado, desde su llamamiento, la elección divina. Esto ha sido este tercer episodio, Líder es. Y el próximo programa ya estamos ahí viendo un poco la panorámica de lo que vamos a tratar y es muy, muy, muy interesante. Por eso te convocamos a que puedas asistir de forma así virtual a esta formación de líderes. Nos vemos en el próximo episodio, Pastor. Muy bien, un gusto, Benjamín, y bueno, un abrazo para todos los que nos están sintonizando. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Nos vemos, chao.